Bienvenidos. Nos alegra muchísimo saber que hay personas interesadas en este espacio de formación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con pruebas diagnósticas o paraclínicos, como se conoce en el mundo de la salud. Estos paraclínicos son esas pruebas de apoyo, de ayuda que utilizamos para acercarnos lo más probable y lo que más podamos a tener una certeza. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre temas, por ejemplo, vamos a hablar sobre pruebas de psicología, se van a hablar sobre pruebas, diferentes tipos de entrevista, ¿ya? Esas pruebas que a veces se reportan como árbol de Navidad, genética, antígeno prostático específico, cómo se hace un examen a nivel genital. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en los casos de violencia sexual, pues los que trabajamos en lo privado hemos ido viendo dos caras de la moneda, ¿ya? Las verdaderas víctimas no mienten, pero las falsas víctimas sí mienten, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Porque esto finalmente siempre termina cuando hay una falsa denuncia, alguien perdiendo, ¿listo? Y cuando hay una verdadera víctima, pues lógicamente ya hay una persona afectada, traumatizada, y hay un ejercicio que se debe de hacer desde lo jurídico, un ejercicio desde la investigación criminalística y desde las ciencias forenses. Y se debe de hacer bien, se debe de hacer de una manera correcta, perfecta o casi perfecta en cada uno de sus pasos, porque si no, terminan presentándose casos donde verdaderas víctimas son revictimizadas por malos procedimientos. Personas falsamente acusadas terminan siendo víctimas porque terminan siendo falsamente condenados, bien sea una condena a un nivel jurídico o una condena, un escarmiento a nivel social. Y eso sí que afecta. La gente no se alcanza a imaginar que esto no solo le afecta su libertad, sino también su patrimonio. He tenido la oportunidad de ver en más de 10 años personas que han acabado con sus patrimonios en cuestión de semanas o meses, familias destruidas, personas que no consiguen trabajo. Desde el Centro de Especialistas Forenses les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Aníbal Navarro Escobar, médico especialista en medicina forense. Hoy hemos hecho un cambio, hemos hecho un esfuerzo grande para hacer este evento y para el programa, pues tenemos personas, no todos estamos aquí en Bogotá, hay en este momento, por ejemplo, el doctor Gerardo Duque, le ha tocado viajar toda esta semana, está fuera del país, la doctora Sara se encuentra en Cali, el doctor Giovanni también está en otra ciudad, entonces hemos hecho todo este esfuerzo para que por favor nos tengan un poco de comprensión, ¿ya? Y podamos ver este evento completo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. El doctor Gerardo iba a comenzar con la parte jurídica, nos ha pedido el favor, como se encuentra viajando, que lo hagamos al final, entonces vamos a hacer el cierre con él. Vamos a comenzar con la parte sobre antígeno prostático específico, sobre eh, semenogelina, árbol de Navidad y genética forense. ¿Listo? Les voy a hablar, uno, de lo que hay en la literatura, dos, de lo que tenemos en casos, personas que han terminado desgraciadamente acusadas, condenadas por malas interpretaciones. Esto se ha vuelto un tema complejo. Y una de mis primeras observaciones es la siguiente, ¿ya? Resulta que hace muchos años en medicina, específicamente les voy a hablar de medicina y lo voy a comparar con el derecho, hablábamos sobre
trabajábamos solos. De hecho, todo lo que hoy en día se conoce como clínica y las quirúrgicas eran separadas y trabajábamos solos. A medida que comenzaron las investigaciones, a darnos cuenta que teníamos que trabajar con personal auxiliar, con otras disciplinas que eran lejanas. De hecho, hoy en día hay ingenieros de sistema dentro de los equipos de salud. Nos tocó comenzar a especializarnos muchísimo y a trabajar en equipo. En el derecho está pasando algo muy parecido. ¿Ya? En medicina pasó hace muchas décadas, muchísimas décadas, dentro de poquito ya será un siglo. En el derecho ya comenzó de, oiga, es que hay unas pruebas, hay unos especialistas para demostrar esto, y se comenzó a hacer uso de esos peritos, y esos peritos dentro de nuestra disciplina es una cosa así gigantísima, gigantísima, súper, súper amplia, ¿ya? Entonces nos tenemos que ir especializando y aprender sobre unos temas específicos. Por ejemplo, hoy les voy a hablar de temas que tienen que ver con biología, con pruebas. Una cosa es realizarlas en el laboratorio, otra cosa es leerlas e interpretarlas. Es una cosa totalmente diferente. Bueno, por favor, cuéntenme desde dónde están presentes. Aquí vamos aumentando poco a poco. Aquí se encuentra, buenos días, doctor Hernando Cucunua. Hemos tenido el placer de trabajar con el doctor Hernando Cucunua, abogado penalista, recomendado, excelente, bienvenido. Aniluz Álvarez, desde Sucre, bienvenida. Eduardo Hurtado, bienvenidos. Matemáticas con Gao, me fascina el tema de la matemática. De hecho, tengo amigos ingenieros matemáticos, me apasiona hablar con ellos porque se lleva un tema muy objetivo. Terminé estudiando medicina y me encanta hablar de todo este tema estadístico, económico, financiero, pero a un nivel ya muy serio, sin especulación. Alejandra Castro, bienvenida desde Pitalito. Si ustedes nos pueden ayudar a compartir el link en redes sociales para que asistan amigos, excelente. Bueno, lo primero. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente para darnos una idea sobre todo esto. Resulta que esta es una investigación de hace varios años, aproximadamente fue en los 70, 79 más o menos, se plantearon una pregunta. ¿Cuánto tiempo se pueden identificar, durante cuánto tiempo se pueden identificar los espermatozoides en genitales femeninos o en el cuerpo de una mujer? Fue la pregunta. Unos decían, esto debe durar poquito, no se pueden identificar, el ácido del cuerpo, el pH lo sacaba. Bueno, se hizo ese estudio y se hizo con 2.410 muestras. Y se encontró que dentro de la vagina, estaban hasta 120 horas. Se llegó a encontrar hasta 120 horas. Es bastante, ya estamos hablando de días, 5 días. En la parte externa, hasta 120. O sea, ustedes tienen sus parejas cuando tienen relaciones sexuales, pues quedan esas muestras de ADN en esa persona que es receptora del semen, y los espermatozoides pueden durar hasta 5 días. Estamos hablando de una mujer, este tiempo. ¿Listo? 120 hasta 5 días. ¿Listo? Externos, hasta 5 días. Rectales, 65 horas. Claro, esto puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Por la defecación, el aseo, una serie de cosas. Bueno, en la parte oral, perdón, 6 horas cepillado. Por eso nosotros los forenses consideramos una urgencia lo que tiene que ver con violencia sexual. También tenemos otras urgencias, por ejemplo, la embriaguez, porque desaparece rápido. Entonces nos interesa entrar a hacer abordar estos casos de manera muy rápida, muy rápida. Bueno, para poder tener las mejores muestras. Aquí hay una cosa, y muchos ustedes han visto, ¿cierto? En los reportes de los casos, cuando ustedes los abordan, que dicen árbol de Navidad, ¿cierto? Hay núcleos, hay colas, ¿cierto? Los núcleos, que son las cabezas, se pintan de rojo, las colas de color verde.
Vamos a ver aquí, estos son los frasquitos, son tinciones que se utilizan se toman esas muestras y esos hisopos se colocan unas sustancias, se colorean. ¿Listo? Para cuando ustedes vean esto puedan decir, ah, esto me suena. ¿Listo? ¿Por qué árbol de Navidad? Dentro de la medicina hay epónimos, hay nombres que uno dice, venga, como muy curioso, ¿cierto? Se pintan de esta manera, rojito con verde. Bueno, se pinta lo que es la cabeza o el núcleo de rojo y la parte de abajo de color verde. ¿Listo? Esto lo representan en números de cruces. Si hay muchos espermatozoides, si hay algunos, si hay pocos, si hay ninguno, si hay uno. ¿Listo? Para que cuando ustedes lean, les pueden reportar esto en cruces o le dicen un espermatozoides o más de 10 por campo o hay incontables. ¿Listo? Eso lo pueden referir de esa manera. Aquí viene una cosa. Esta es una prueba que sirve idealmente en las primeras 72 horas. Sin embargo, ya sabemos que hasta 140, 144 horas se encuentran esos espermatozoides. Hice este dibujo acá abajo, ¿cierto? Que parece un cono y es para señalar que se van perdiendo esas probabilidades de encontrar estos elementos a medida que pasan las horas. ¿Listo? Se van perdiendo esas probabilidades. Bueno, entonces lo mejor es hacerlo a tiempo. Yo creo que todos estamos de acuerdo y debemos difundir que se haga a tiempo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de investigar y de llegar a establecer unos elementos fuertes para que se haga justicia en los verdaderos casos como en esas falsas denuncias. Se puede evidenciar. ¿Listo? Entonces, lo ideal, primeras 72 horas. Si no, hasta 5, 6 días. ¿Listo? Para los forenses, 5 días. Uno encuentra muchas guías que hablan de 3 días, de 3 días. No, le damos un chance porque conocemos esta literatura más detallada y vamos hasta 5 días. Hay una cosa que usted debe de conocer, que, perdón, la conocemos los especialistas forenses, que es lo siguiente: conocer cuáles son las limitaciones de cada examen, porque se nos ha vendido la idea, esto no tiene errores, es certeza, y desgraciadamente uno escucha hablar a peritos, biólogos, médicos, hablar en audiencia, esto es una prueba de certeza, o sea, 100%, no es así, ¿ya? Esto tiene unos vacíos, entonces ustedes deben de preguntar cuáles son esos vacíos. Entonces, uno, pues que si dan negativos, hay que tener en cuenta calidad y cantidad insuficiente. Puede ser por el tiempo o porque esa persona era azospérmico o porque tenía muy poquitos espermatozoides. ¿Listo? Yo he escuchado en muchas audiencias que solo se plantea esto cuando le salen negativos. Por eso, los que me han escuchado, yo digo, el Instituto de Medicina Legal ya ni imparcial, o sea, eso quedó escrito en una hoja, pegadito, muy bonito, mucha carreta. O sea, ¿por qué? Porque es una institución que allá no lo quieran aceptar, le pertenece a la fiscalía. Es nombrados los funcionarios o el director, parte por el fiscal. Les guste o no a la gente, es una institución que hoy en día puede decir, y creo que todos los abogados penalistas que trabajan desde lo privado dicen, yo allá nunca he encontrado nada imparcial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre plantean esto. Nunca llegan a decir, oiga, las limitaciones nuestras son estas. Por ejemplo, en este árbol de Navidad, nunca se los escucha hablar de decir, oiga, hay estudios que reportan que las levaduras dan positivo y hay que tener cuidado. ¿Ya? Levaduras, hongos. ¿Listo? Primera. Segunda, si hay alguien aquí que haya visto una foto de esa prueba que han realizado los bacteriólogos forenses, donde han dicho árbol de Navidad, positivo, foto, se va para el proceso judicial, por favor, hágamelo saber. Yo hasta ahora no he visto la primera
foto donde diga. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hagamos un acto de fe. Creámosle que esa persona lo vio. Hoy en día yo soy uno de los que parto y divulgo, digo, no hay que creerle a nadie. Y de hecho lo digo abierta y claramente le digo, para que me entiendan fácilmente, no le creo ni a mi madre, le voy a creer a otro fulano. No, que es que la ética, la moral, son cuentos. Eso es muy bonito, para sentarse y dialogarlo y hablarlo y discutirlo en una tomadita de café. Pero aquí estamos hablando de un tema muy serio. Dicen, es que yo la vi, lo juro, por Dios, ¿cuántas veces no hemos visto violar juramentos? La gente mentir. De hecho, el ser humano dicen que se miente por naturaleza. Bueno, eso será de otro cuento, de por allá de programación neurolingüística. Pero es eso. Entonces, una buena práctica sería ver esa foto y decir, sí, le corresponde a este sujeto. ¿Listo? O ustedes han visto que en algunas pruebas dice un espermatozoide en el portaobjetos. Se cerró. Nadie más lo vio, solo ese fulano. Uno dice, ¿qué dicen los documentos? Debería de venir un par y revisar que sí esté eso y que no sea una falsa lectura. Y otra vez, la foto, o sea, te tenemos que creer que hay un espermatozoide. Genética, negativo. Ah, es que solo hay un espermatozoide. Perdón que hable así, yo soy muy expresivo, llevamos muchos años, muchos casos vistos acá en el Centro de Especialistas Forenses de este tipo. ¿Listo? Entonces, yo hago un esfuerzo enorme por contar lo bueno, lo bonito y lo feo de las ciencias forenses, porque eso tiene una parte que a veces no se ha divulgado. Y lo hago porque hace muchos años, cuando nos estábamos formando en ICITAP, mirábamos un caso terrible, asqueroso, donde un perito en Estados Unidos decía con un solo cabello, un pelo, decía, este cabello es de un afrodescendiente, le corresponde al violador, y terminaron condenando personas, inclusive personas a muerte, con piloscopia. Hoy en día se sabe que la piloscopia tiene como un 50% de probabilidades. O sea, puede que sí, puede que no, 50-50. Entonces, por eso lo hago, porque es muy importante que sepamos qué hay a favor y qué hay en contra. ¿Listo? Bueno, este es un caso donde nos dicen árbol de Navidad positivo, le hicieron, ¿ya? Y nos dicen, se observan más de 10 espermatozoides, ¿ya? Célula espermática se interpreta como positivo. Hay que creerle a esta persona que lo vio porque no hay evidencia. O sea, no hay fotos que digan que estuvo ahí. Y eso sí sigue quedando un vacío. ¿Listo? Si habían tantos, tienen que haber pruebas de ADN positivas, al menos un hombre, porque los espermatozoides, ¿cierto? De los hombres. Entonces hay que tener cuidado con esto. Se debería llevar todo. Aquí he visto personas que han terminado condenadas. Árbol de Navidad positivo. Pruebas genéticas, no, ninguna. Yo no, la mitad de la población del mundo somos hombres y producimos espermatozoides, una gran mayoría. ¿A quién le corresponde? No, es que ella señala que fue Julano. ¿Dónde está la genética? ¿Por qué no la compararon? El fiscal considera que es suficiente con lo que dice y con unos espermatozoides positivos. Y no se termina identificando que hoy en día tenemos las herramientas. No estamos en 1950 ni en 1850. No, después de los 90, genética cada día se ha vuelto mucho más común. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esta es la bibliografía. Después les digo qué vamos a hacer. Por favor, si pueden compartir el link para que más personas vean esto y después puedan ver las charlas. Excelente. Ahora vamos a hablar de un tema, antígeno prostático específico, para que se les quede en sus mentes de manera clara, ni prostático ni específico. Si fuera exclusivamente apegado a la palabra antígeno prostático específico, solo se produciría en la próstata, en ninguna otra parte del cuerpo, en ninguna otra parte del cuerpo. Bueno, entonces, en este caso, tenemos lo siguiente, ¿ya? Un caso en el cual nos dicen, y los reportes de lo hablan de esta manera.
Dice, detección de proteínas seminales. Prueba puede detectarse cualitativamente. Cualitativo quiere decir que es un sí o un no o con colorcitos, amarillo, verdecito, rojito. ¿Listo? Cuantitativo nos va a decir, son 5, 10, 15, 20, 30 nanogramos, centilitros, la unidad que estemos utilizando por cada mililitros, 100 mililitros, lo que sea. O sea, lo podemos medir. Una cosa, para que nos hagamos rápidamente una idea, cuando hablamos, por ejemplo, de alcohol. Una cosa es que le digan, usted está embriagado, ¿ya? Positivo para alcohol. Otra cosa es que le digan, usted tiene 150 miligramos por decilitro de alcohol. Eso son otras palabras. Bueno, aquí tenemos esto y tenemos un caso en donde se dijo frotis introito vaginal. ¿Listo? Un frotis de introito vaginal. Y dio positivo, según la prueba que hicieron cualitativa. Y terminan diciendo, se detectó semen. Y se acabó. ¿Listo? Le jodieron la vida a alguien. Vamos a ver dónde se produce el antígeno prostático específico. Claro, algunos órganos lo producen más que otro, pero claro, la única manera de decir, oiga, sí fue de la próstata porque hay altas concentraciones sería que lo midan, pero no lo están midiendo. Entonces, ¿dónde se produce? Glándulas periuretrales de mujer, glándulas de skin, la próstata femenina. De hecho, hay un artículo escrito sobre la próstata femenina. ¿Ya? El introito es la entradita a la vagina o la vulva. ¿Listo? Tejido en cáncer mamario. Fluidos mamarios, leche. Líquido amniótico, suero femenino. El ovario, el endometrio. ¿Listo? Pero en este caso que nos trae de las violencias sexuales, pues que las muestras se toman de los genitales femeninos y ahí hay unas glándulas que producen este antígeno prostático específico. ¿Listo? Se llama así porque cuando se comenzó a medir todos los temas de cáncer de próstata, se encontró ahí un asiático, un japonés, y decidieron, bueno, lo encontramos ahí en altas cantidades, nos sirve para esto, se va a llamar antígeno prostático específico, se quedó de esta manera, no se le cambió el nombre. ¿Listo? Pero también se ha terminado encontrando que está en el riñón, en tejido pituitario, en el sudor, en diferentes glándulas. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta eso. Entonces, ya se fueron con la idea, esto se produce en otras partes. Bueno, ahora pasamos a esta segunda sustancia que ustedes, hay unas más específicas, semenogelina 1 y 2, y se nos vendió durante muchos años semenogelina. Toca pedir la 2, eso es propio del hombre. Y entonces hasta que aparecen esta gente en 2002 y dijo, disculpe, vamos a ver dónde más se produce esta sustancia. Y comenzaron a hacer la medición, a monitorear diferentes órganos, diferentes fluidos. ¿Listo? Y dijeron, bueno, ya sabemos, ustedes semenogelina, semen, y hay 1 y 2. ¿Listo? Entonces comenzaron, claro, el estudio es más largo, más detallado, con números, con estadística, porque veo que dice matemáticas de Gabo, excelente, Gabo va a entender súper bien esto, y comenzaron, y, no, pero venga, es que estos estudios comenzaron a hacerlos y le metieron estadística y comenzaron a encontrar que hay en la tráquea, que hay en el riñón, que está en los bronquios, y entonces, ¿qué se comienzan a plantear? Carajos, la semenogelina no solo está en el semen y tiene que ver con un tema de movilidad de los espermatozoides, sino que tenemos semenogelina en otras partes del cuerpo y al parecer tiene otras funciones más allá, inclusive porque la he encontrado en cerebro. ¿Listo? Y comenzaron a plantear, oiga, esto puede servir para otra cosa en el cuerpo. Entonces, aquí viene la cosa. Muchos de estos exámenes van a ser de orientación. Además, porque cuando hablamos en medicina, los exámenes para nosotros son paraclínicos, los más importantes temas de clínica, cuando trabajamos en un hospital o en una clínica. ¿Listo? O sea, son apoyos diagnósticos. ¿Y a dónde va el punto? Que en medicina hablamos de un margen de error.
¿ya? Yo sé que los abogados a mí me lo dicen y se ríen y bueno, en la casa también dicen, mi familia, los chistes dicen, los médicos tapan los errores con tierra, ¿ya? Y es porque nosotros tenemos un margen de error, ¿ya? Nos enseñaron, es algo, desde el primer día de clases en la universidad, nos enseñaron que teníamos un margen de error y que a veces podíamos ver un paciente y de cada 10.000, 100.000 pacientes con gripa, uno no era una gripa, sino en realidad un cáncer que lo iba a matar en cuestión de semanas, ¿ya? O personas perdiendo peso, cabello y todo, y lo primero es un cáncer, un cáncer, un cáncer, un cáncer, y después de iniciar tratamientos agresivos, y aquí tenemos ahora un caso, iniciar un tratamiento súper agresivo y dijeron, menos mal, no es un cáncer, es esto. El señor dice, disculpe, me dieron el tratamiento, ahora estoy afectado por esta quimioterapia. Y nos vamos a revisar qué dicen las guías. Hay veces que hay que dar súper agresivo porque no da chance. Cada día que se pierde es un día súper valioso. Ya, toca revisar en este caso. Entonces, nos enseñaron a jugar con un error. ¿Listo? Eso es lo que usted como abogado, investigador criminalístico, afectado, bien sea afectado de una falsa denuncia o de una como víctima, tiene que entrar a revisar, ¿no? Porque pues hay que acercarnos lo que más podamos con algo tangible para buscar justicia. Bueno, ya nos saluda la doctora Elena González, penalista del Quindío, excelente. Iván Serna, del Sindicato de Trabajadores de Colombia, saludos. Esperamos esta información sea súper útil para ustedes. Ahora voy a pasar rápidamente a un tema de la genética forense. Esto es un huevo frito. La célula más grande, el huevo. ¿Listo? Y aquí he colocado, lo voy a ampliar, que lo vean, el huevo, clara o citoplasma, yema o núcleo. Y lo que está al lado, que en este caso son condimentos, es mitocondria. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sacamos el ADN? El ADN se saca de ese núcleo, ¿listo? O sea, de la yema, ahí salen los 23 pares, cromosoma XY sale de ahí. Pero al ladito tenemos la mitocondria y la mitocondria nos da ADN y nos da el ADN mitocondrial. Rápidamente voy a explicar una cosa. Las mujeres que están aquí presentes pueden estar tranquilas diciendo, yo cargo el ADN mitocondrial de mi tatarabuela, ¿ya? Porque se lo transmitió de su tatarabuela a la otra tatarabuela, así hasta que llegó a su abuela, a su mamá y a usted. Eso solo se viene por línea materna. ¿Me hice entender? Siempre lo explico de una manera así sencillita. ¿Listo? Por línea de mamá. Mi mamá me lo dio a mí. Aquí murió el ADN de mi mamá. Fuimos 4 hombres. Ese ADN que se venía guardando durante cientos, miles de años, llegó aquí, pues no se lo vamos a poder transmitir. O sea, el ADN mitocondrial, ay, paró. ¿Ya? El cromosoma Y. Ahora vamos con los hombres. Mi cromosoma Y viene de mi tatarabuelo, miles de años hacia atrás, cientos de años, heredado de hijo a hijo, papá, abuelo, a hijo, al papá, al otro hijo, y así sucesivamente. ¿Listo? Cromosoma Y. ¿Listo? Palabras sencillitas. Bueno, ahora vamos a pasar a esto. Esto es un examen. Esto es lo que ustedes van a encontrar, examen de genética. ¿Listo? Y aquí ustedes ven que he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Esta persona se excluyó. ¿Qué dicen en los laboratorios de genética? Hasta un marcador que no corresponda, no lo bajamos. ¿Listo? Hasta un marcador que no corresponda. Lo bajamos. Bueno, porque puede ser una, un error en la lectura o una aberración, perdón, una mutación cuando está comparando papá e hijo, ¿cierto? Cuando vienen dos, hay que repetirlo, tres, dicen lo excluimos.
¿Ya? Aquí tenemos 10, se excluyó esta persona. Pero le hicieron a esta persona un cromosoma Y y habían 5 ausencias. Perdón, no reportes, no se pudieron leer estos 5. ¿Listo? Se midieron todos estos sistemas genéticos. ¿Listo? Todos estos genes se leyeron y corresponden unos sí y en otros no. Y ustedes, la pregunta, ¿es posible que esto sea de otra persona? Sí, es posible. ¿Listo? Puede ser de alguien. ¿Cómo se concluye en este caso específico? Pues ese ADN de esos 23 cromosomas, pues le dijeron, no, esta persona no es, solo está el de la presunta víctima. Aquí le hemos colocado un nombre ficticio. María, nombre más frecuente de las mujeres, y Rodríguez, porque es uno de los apellidos más frecuentes, y Juan Pérez, que es el Juan Pérez, como el Smith, John Smith en Estados Unidos. Entonces, aquí llegaron y dijeron, proviene de Juan Pérez o un familiar suyo del linaje paterno. ¿Qué quiere decir? Hermanos, primos, tíos, sobrinos, alguien que comparta ese mismo cromosoma Y. Y ustedes, los que son de algún pueblo, ¿ya? Como yo, soy del Putumayo, yo no del Putumayo, y pues Navarro somos, una familia extensa allá. O la familia Gómez, o los Ortega, o entonces ellos terminan compartiendo su cromosoma Y. Entonces toca tener cuidado porque puede ser cualquiera. Una vez tuve un caso, un pueblo, lo medimos, 5.000 personas en el pueblo, 2.500 hombres, y había un caso de estos. Cuando le pregunté, ¿y su familia qué tan extensa es? Esto era en el sur del país. Me dijo, casi todo el pueblo es de la misma familia. Dijo, acá nos hemos casado primos con primos, con primas. Bueno, eso es súper enredado. Dijo, casi todo el pueblo somos familia. Muy pocos colonos que han llegado en los últimos años, pero compartimos mucha genética. Eso sí que era relevante en ese caso, en ese contexto particular. ¿Listo? Entonces, toca tener cuidado. Les he dado una cantidad de información así, súper densa. Esto a uno le lleva semanas, muchas semanas y meses de estudio. ¿Pero por qué traía eso? Para comentarles que hay 2 cosas que usted se debe llevar en su cabecita. Primero, que estos exámenes tienen un nivel de error. 2, que nos han vendido una sola cara de la moneda, como esto es certero. No, los que nos dedicamos a este tema nos toca conocer una parte y que es la parte más valiosa y sustanciosa, ¿ya? Que es los errores y nivel de error. Voy a comenzar a responder preguntas. ¿Listo? Aquí, Juan Pineda nos dice, nos hace esta pregunta. ¿Sí o sí deben mostrar que los espermatozoides pertenecen al sujeto? ¿Qué tal la supuesta víctima haya estado con otra persona? Si hay espermatozoides y son de cantidad suficiente, que se les haga genética. De hecho, acá tuvimos un caso, es de un ingeniero, una cosa bien interesante el caso. Él decía, aquí una cosa, si hay personas que están siendo investigadas o personas que dicen ser víctimas, o sea, que se está investigando y son parte del proceso, cuéntenle la verdad al fiscal y a los abogados, ¿ya? Haga de cuenta que es su cura. Tienen que contar qué fue lo que pasó. En este caso, había algo que no cuadraba y me senté y les dije, bueno, quiero que me cuentes qué pasó, ¿ya? La doctora nos consultaba y nos decía, no entiendo, yo no sé de genética, perfecto, pero de derecho penalista excelente. Ella era de Medellín, es ella, y viajamos para trabajar este caso. Cuando yo hoy le comento, no, pero es que él aquí me está comentando que sí eran amantes, que ni sé qué, se metió con la guarda de seguridad, ¿ya? Recomendación, sindicato de trabajadores,
toca tener cuidado con eso. No se imaginan la cantidad de problemas que he visto cuando jefe con secretaria, jefe de obra con el colaborador. Bueno, es un enredo y terminan en unos problemas involucrando a la empresa. Y en este caso, venía genética, SLL, decía, presionen, que salga la genética. ¿Ya? Porque él decía, yo me pongo condón, tuvimos relaciones condón y habían espermatozoides. Oh, sorpresa, no eran de él. ¿Ya? Apareció el amante, que era su jefe de guardia. Entonces, pues, toca tener cuidado, señores. ¿Listo? Muy buena pregunta, Juan Pineda. Se debe de hacer eso. Si hay, se debería identificar. ¿Ya? Y dejarlo ahí en reposo, como hacen cuando no se tiene. Han visto, me encanta ver esos programas de Estados Unidos, tiempo después que dicen, 40 años después hemos resuelto el homicidio, la violación en serie de tal parte. Se hace de esa manera, crear base de datos. En forense nos toca ser un poco pacientes. Bueno, entonces hay que demostrar esa parte. Bueno, si tienen más preguntas, por favor, aquí, no sé, ¿qué otras preguntas? March Patiño, vamos a leerla. Cuando una persona se ha realizado vasectomía, ¿es posible inculparlo por presencia de espermatozoides? Pues ahí es un caso de, oiga, hagamos un espermograma. ¿Listo? Les cuento rápidamente. Una vasectomía no es una cirugía garantizada. De hecho, acá me saben venir a buscar, nos buscan, Ana María, Carlos, a mí, para hacer temas de responsabilidad médica porque quedó embarazada la señora si él se había hecho la vasectomía. Me he hecho vasectomía, ¿ya? Como médico soy consciente que hay un riesgo. Una o dos cada 200 cirugías falla. ¿Culpa del cirujano? No, del cuerpo. Cuando uno corta aquí, si esto está unido, ¿el cuerpo qué hace? Esto. Trata de unirse, de volverse a restablecer. Y hay en casos que lo logra, uno dice, wow, qué cuerpo, qué reparación la que tiene. Hay en otros que no se logra. ¿Listo? Que no se logra. Entonces, debemos de tener en cuenta, si dice, lo primero sería un espermograma. Inclusive con cadena de custodia, imaginen para iniciar la cadena de custodia un espermograma, ¿ya? Pues que alguien esté ahí, el investigador o el médico. Esperemos que eyacule porque hay que guardarlo, iniciar cadena de custodia, trasladarlo al laboratorio. ¿Listo? Puede suceder, sí. Entonces, muy buena pregunta. ¿Listo? Excelente. De esto, recomendaciones. Cuando tengan casos, ustedes que estén llevando casos múltiples, pruebas de psicología, de medicina, de todo, ¿qué recomiendo que se haga? Esto es una recomendación. Yo, si estuviera del otro lado siendo abogado, dueño de un bufete o que trabaje solo, lo metería como uno de mis protocolos. Tener la opinión de expertos en cada área, y eso lo hacemos en medicina, les digo, y eso nos ha ayudado a evitarnos cantidades de demandas, pero cantidades. Y les voy a colocar un ejemplo rapidito. Ustedes cuando los van a operar, ¿cierto? ¿Dónde los mandan? Primero le hacen unos exámenes, o sea, le estamos preguntando a un experto cómo está la sangre de este señor. Segundo, lo mandamos al anestesiólogo. ¿Cómo está el corazón y los pulmones? Porque hay que sedarlo y usted es el que lo va a sedar. ¿Listo? Ay, que es que le apareció un examen de orina alterado. Vaya para el internista. Y el internista, está bien, lo pueden operar. O le puede decir, esto está muy complicado, váyase para el urólogo. Y va escalando. ¿Por qué? Porque buscamos estar en un terreno, conocer el terreno. Y si nos vamos a meter, estar en un terreno seguro. ¿Listo? Lo hacen. De hecho, hay aguas con los que trabajamos que dicen, no, denos su opinión, se lo enviamos, usted nos dice en qué terreno es que está. Si ustedes se meten o es el camino, no es por ahí, acá hay cosas que nos han llegado y le decimos, no, ya hemos revisado toda la información, no tiene que ver con nosotros. Esa es nuestra forma de trabajar y nos comprometimos en el Centro de Especialistas Forenses a decir lo bueno, lo bonito y lo feo de los casos porque hay que tomar decisiones. Y en estos casos la gente tiene que tomar decisiones de vida.
a leer esta pregunta. Luis Neuto. Bueno, ¿cómo saber si la denuncia de los hechos fue 3 o 5 meses después? El examen de medicina legal no arroja señales de violencia. Esa es una parte complicada porque cuando hablamos de estos casos en los que ha habido fluidos como el semen, resulta que hay una situación. Se pierde, ya ustedes vieron que lo máximo son 5 días, sexto día ya no hay nada. Hágame el favor, un mes, 2, 3, 5 meses después. Básicamente esto se queda en un tema de creencias, porque muchas veces ustedes saben que esto dicen solo está víctima victimario, cuando realmente se dio. ¿Ya? Aquí hemos visto de todo. Hay casos en los que sí dicen no hay evidencia biológica, pero hay otra evidencia. Y aquí un mensaje para transmitir. Una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. ¿Listo? Pero hemos tenido casos y a pesar de que es de la parte médica, no hay, uno dice, evidencia, nada, de hecho es que no hay ni valoraciones, nada. Se comienza a reconstruir esto y se va por psicología, por psiquiatría, pero entran a trabajar peritos de informática forense, con un caso que una vez nos tocó decir, chao, lo descartamos. ¿Por qué? Habían videos, habían mensajes de WhatsApp amenazándola. Usted habla de lo que hicimos, puta, y la mato. Oiga, o sea, o sea, falta una de las golondrinas, ¿ya? Pero hay muchas más cosas. ¿Listo? Como tuvimos otro caso, y recuerdo, este era de Medellín, un señor pensionado, me llamó desesperado una vez a las 11 de la mañana y no, venga, porque esto es urgente. Me dijo, estoy seco, soy pensionado, me metí con esta señorita, tenemos supuestamente una relación de pareja, ahora me dice que me va a denunciar por violencia sexual, ni sé qué, y me está pidiendo plata. Yo dije al inicio, pues nada, sin problema, le entregué, dijo, pero es que ya me están pidiendo mucho dinero. Mi recomendación, que la di en ese momento y la sigo sosteniendo, extorsión, vaya con el gaula, ¿ya? O sea, toca tener cuidado. Entonces, mire que no, aquí no es solo el médico lo determina todo, el bacteriólogo lo determina todo. No, para hacer esto necesita un equipo de trabajo. Vamos a leer esta y a responder esta pregunta del doctor José. ¿Se puede saber la temporalidad del coito vaginal por las características morfológicas de los espermatozoides? Excelente, sí, señor. Hay un estudio. Sí, señor, sí lo hay. Depende mucho del contexto. Los espermatozoides móviles duran 3, 4 horas. Móviles. ¿Listo? Sería excelente, pero excelente que esto se haga casi al lado, en tiempo real, en el momento, y no las muestras que duran guardadas meses, años, haciendo cola para entrar a un laboratorio forense. Sí, doctor, sí se puede, y después dicen, ya no se mueven, pero tienen cabeza y cola. Después le dicen, se destruyeron las colas, pero están las cabezas, esos son tantos días. Sí lo hay, sí, doctor, sí se puede hacer. ¿Listo? Que hay otra pregunta. Estas charlas se vuelven interesantes con preguntas que van apareciendo. ¿El INE elástico se mantiene íntegro después de la penetración? Es una conclusión en un dictamen de medicina legal. El himen elástico quiere decir que tiene mucha influencia estrogénica y se estira y se recoge. Puede permitir, y aquí va un estudio, hay un estudio que dice, de 113 mujeres embarazadas, estudiadas, tenían himen íntegro, 113. Estamos hablando de niñas de 13, 14, 15 años. Esto fue, se me va el nombre exacto en este momento del estudio, pero si está reportado. ¿Eran la Virgen María? No, no eran la Virgen María, ¿ya? Eran mujeres comunes y silvestres. De hecho, ¿qué dice la literatura? En la primera relación sexual, solo 1/3 de las mujeres tienen desgarro. Los otros 2/3 continúan y tendrán la segunda y otro grupito se desgarrará. La tercera relación y otro grupito se desgarrará. Así hasta que pase mucho tiempo. ¿Qué es lo que no va a pasar? Que aquí miramos la sentencia y decíamos, bárbaro, pues, perdón la palabra, si hay jueces y fiscales aquí.
mujer, 32 años. Como hay un desgarro y como lo sostuvo el perito de medicina legal, ese desgarro indica que fue una violación y no. 32 años, están diciendo que tenían relaciones, que ha tenido otras parejas. No, de pronto, quién sabe quién le enseñaría medicina forense o qué o cómo plantearon. Por eso a mí me parece bien lo de los interrogatorios contra interrogatorios, pero es una herramienta manipuladora bastante grande. En ese caso, plantearon un desgarro como producto de una violación. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? Aquí, bueno, vamos a contestar las dos últimas preguntas y vamos cerrando. Vale, paso a la doctora Ana María Zapata. ¿Se puede saber el tiempo del origen de los residuos o desde cuándo se produjeron los residuos? Los residuos. Bueno, vamos, no se puede decir, oiga, estos residuos entiendo por residuos biológicos o fluidos biológicos. Lo entiendo de esa manera para hacer aclaración. No, solo están presentes. ¿Listo? Diferente a lo de los espermatozoides. Uno puede decir, están, no están. ¿Listo? Y lo otro, el tiempo. Esto puede haber estado en esta ventana de 5 días. ¿Listo? Acá está. Matemáticas con Gao. En un examen de PBH, virus papiloma humano, me imagino, donde se ha evaluado 40 genotipos de alto y bajo riesgo y han sido negativos los resultados. ¿Qué significa genotipo indeterminado positivo? PBH, ¿a qué hace referencia con esas siglas? Por favor. Acá, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son los principales vacíos de las pruebas o experticias presentadas por medicina legal en los casos de víctimas en el tema que usted trata de manera general? Bueno, ¿cuáles son los principales vacíos? Que no se apegan a los protocolos, a las guías, reglamentos que ellos tienen. O sea, de verdad que da pena que las presuntas víctimas y el Estado, todos contribuyamos para tener una institución y hagan unas valoraciones a la carrera y después, no, es que es el informe base de opinión pericial. Yo trabajé en medicina legal, ¿ya? Y, bueno, no era el tipo más rápido, ¿ya? Yo todo lo escribía, todo le tomaba foto, todo, porque de un día para otro se me estaban olvidando qué tanto había hecho, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tienen en clínica, específicamente clínica forense, que es donde a veces suceden más controversias. No documentan las cosas y después, es que sí me acuerdo, ¿no? ¿Qué se va a acordar después de 5 años, después de ver 10 pacientes al día o 20? Ese es un problema. Para eso existen los estándares. La última idea para transmitir, y pasamos con la doctora Ana María Zapata, es la siguiente. Las ciencias forenses son una regla, son un estándar. ¿Listo? Los metros, un metro tiene 100 centímetros. Eso es un estándar. Aquí, en Japón, en Francia, en Estados Unidos son 100 centímetros. Las ciencias forenses son un estándar. ¿Ya? Todavía no conozco el primer metro de 99 centímetros, ni de 101 centímetros, ¿ya? Ni de 50 centímetros. Uno ve que aquí hay gente que hace, lo voy a decir abiertamente, entrevistas mediocres, toma de muestras sin cadena de custodia. Ustedes los abogados suelen olvidar muy frecuentemente la cadena de custodia, pero es un elemento, como un caso que de hecho que el cliente organizó un grupo y dijo, no se imaginan cómo les agradezco. ¿Ya? Todo el caso se enfocó y cuando yo lo cogí, ¿de dónde apareció la muestra? De tal parte. Fue madre. Me decía, esta persona, esa benzodiazepina, ya haciendo la